Bien, continuando con nuestro marco conceptual o referencial de lo que es el ilícito como género, la falta administrativa, el delito y el ilícito civil como especies del ilícito, vamos a desarrollar el día de hoy la cápsula relacionada con lo que es el ilícito civil. En este sentido, entonces, vamos a establecer que los ilícitos civiles son conceptualizados como los actos u omisiones que contravienen la legislación civil, ya sea de carácter federal en aquellos asuntos que atañen a la federación, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Código Civil Federal, así como también en este caso los diversos códigos civiles de las diversas entidades federativas y de la Ciudad de México en lo que concierne a aquellos asuntos que afectan los intereses de las entidades federativas o bien la Ciudad de México. Esto implica entonces que también tenemos dos ámbitos o esferas de competencia. Tenemos lo que serían los ilícitos civiles que afectan contra los intereses de la federación, así como los ilícitos civiles donde únicamente se afectan los intereses de los particulares. Y en este sentido también es importante aclarar que de acuerdo a lo que establece el artículo 104 constitucional, se reglamenta lo que se conoce como la facultad concurrente en materia civil y mercantil cuando, derivado de la aplicación o la interpretación de una ley de naturaleza civil o mercantil o un tratado internacional en la materia, surge un conflicto y el particular tiene la potestad de elegir si quien conoce del asunto o es un juzgado de distrito en materia civil o en su momento un juzgado del fuero común. Esto en virtud de que a pesar de que se trate de una ley de carácter federal o un tratado internacional, únicamente se afectan los intereses particulares. Luego entonces el dispositivo constitucional en comento le da una facultad al gobernado para elegir libremente en cuál de los dos fueros desea presentar su demanda. Luego entonces pudiera conocer del conflicto un juzgado de distrito, como ya lo mencionamos, en materia civil, o bien un juzgado del fuero común. Sin embargo, quien tiene la potestad de decidir cuál de los dos conoce es precisamente el gobernado. Aclarado lo anterior, hay que establecer que la responsabilidad civil se va a clasificar en dos, es decir, lo que es la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. En la responsabilidad civil subjetiva se requiere para su debida acreditación de una conducta culpable, antijurídica y dañosa, y la cual debe tener origen en el actuar doloso, es decir, intencional o culposo o negligente, en este caso, de una persona. Es decir, la responsabilidad civil subjetiva requiere de demostrar el elemento subjetivo que se conoce como la culpabilidad. En este caso estamos hablando de la culpabilidad de la persona obligada a reparar el daño, ya sea a título de dolo o de culpa. El dolo no es más que la intención de querer producir o causar un daño. En cambio, la culpa tiene su origen en una conducta negligente por parte del sujeto, quien pudo prever el resultado producido y evitarlo, o bien, confiando en que no se produciría el mismo, dejó de observar un deber de cuidado que le era necesario observar. Ahora bien, por cuanto hace a la responsabilidad civil objetiva, a esta no le interesan los aspectos internos o subjetivos que pasaron por la mente del sujeto al que se le reclama la reparación del daño, sino únicamente lo que le va a interesar es el resultado, es decir, la responsabilidad civil objetiva lo que aprecia es el mundo exterior a través de los sentidos, por lo tanto no le interesa el aspecto interno o volutivo del sujeto. En este sentido se dice que la responsabilidad civil objetiva es directa, porque con independencia de si el sujeto al que se le reclama la reparación del daño lo produjo o no, se le reclama directamente a él los daños producidos por la conducta e incluso de un tercero que se encuentra bajo su custodia, su tutela, supervisión, mando, instrucción.
en este sentido, entonces es por eso que en la vía de responsabilidad civil objetiva se puede hacer responsable al padre por las conductas de los hijos, al tutor por las conductas de las personas que están bajo su custodia y a los patrones por las conductas negligentes de sus trabajadores. Luego entonces, ¿cuál es la diferencia existente entre lo que es la responsabilidad penal administrativa y lo que es la responsabilidad civil objetiva? En que en el caso de las dos primeras necesariamente debemos acreditar el elemento subjetivo culpa, es decir, que el sujeto responsable actuó a título de dolo o de culpa y por ende se le puede reprochar su conducta. Luego entonces en materia administrativa sancionadora y en materia penal queda prohibida la responsabilidad civil objetiva, es decir, aquella en la que no se acreditó ni el dolo ni la culpa. Luego entonces por ello es que por ejemplo en el daño culposo por tránsito de vehículos regulado por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México no se puede hacer responsable en la vía de justicia cívica al patrón del taxista o del conductor del microbús que causó daños a un tercero si el chofer que conducía el taxi o el microbús no puede reparar o resarcir el daño. Eso no le corresponde a la justicia cívica, eso le compete a lo que sería a la responsabilidad civil objetiva. Por ende el agraviado tendrá que ejercer su respectiva acción de reparación de daños derivada del tránsito de vehículos ante un órgano jurisdiccional en materia civil. En ese mismo sentido, la Ley de Cultura Cívica hace referencia a que obra culposamente el que previó el resultado o no previéndolo, pudo en su momento evitarlo siempre y cuando observara un deber de cuidado que le era necesario observar y en su momento ante su negligencia pues le es reprochable esa conducta. Sin embargo, la propia Ley de Cultura Cívica refiere que si con los medios allegados al juez cívico, es decir, si con el dictamen en materia de tránsito no se puede determinar quién es el responsable, es decir, no se puede determinar si una persona actuó o no de manera culposa, pues no se le puede fincar responsabilidad en esa materia y se le tienen que dejar a salvo sus derechos para que entonces ahora sí en la vía de responsabilidad civil objetiva se le reclame el daño, ya sea directamente a la persona que lo causó o bien a un tercero, porque ya no estamos hablando de responsabilidad administrativa, sino de responsabilidad civil objetiva. Bien, hasta aquí estaríamos concluyendo la primera parte de nuestro curso que lleva por nombre Cultura Cívica y que forma parte del contenido programático de nuestros alumnos de la licenciatura en Seguridad Pública. Nos vemos en una futura sesión y como siempre pues estoy a su disposición. Me despido de ustedes, su servidor Eduardo Preciado. Hasta pronto.